Cuando el don es innato en el ser, el talento estará presente como una sombra, y ni la ausencia de luz podrá impedir el despertar consciente que implica el reconocimiento de ser artista. Hay barreras sociales que opacan los sueños de un infante, pues prevalece el estatus en lo que se quiere ser cuando, como popularmente decimos, seas grande. Y es que los padres desean con anhelo casi obsesivo que el niño se destaque como un buen estudiante para que cuando crezca sea un gran profesional. Muchas veces ser un gran profesional no es sinónimo de ser un gran artista. Pero lo cierto es que así se escoja, por presión social, estudiar para ser un gran abogado, médico, ingeniero u otro, quien nace artista, será artista. Yo desde muy niño, ya en la escuela Córdoba, que se llamaba, que ya no existe, en mi trayecto a la casa me encontraba una estampa, la admiraba, llegaba precisamente a pintar, me gustaba. Mis padres se enteraron rápidamente de que yo tenía una inclinación por la pintura, muy loquito, con ganas de pertenecer a un grupo como la Universidad de Antioquia. Mis padres se opusieron en un principio porque el afán de todo padre es que su hijo al menos termine bachillerato. Conmigo se me negó por completo porque yo no quería ni estudiar, maqueta por completo. Y ahí fue cuando se me presentó la oportunidad. Mi madre no tuvo que objetar o tuvo que decir que se me entrara a la universidad. En ese entonces la escuela era en Caracas, como con el Palo. Y en esa ocasión pues yo fui y me matriculé solo, y desde entonces yo empecé a manejar la historia yo solo, como estudiante. Lo que me pedían, iba donde mi madre, me daba los materiales, pues me daba plata para los materiales. Nunca está de más seguir las huellas que nos deja un guía en el camino. Aunque se posea el talento, un ejemplo nunca sobra para perfeccionarse y aprender de quienes han recorrido unos pasos más. Cuando llegó el momento de la academia, la misma trajo consigo un gran tutor. El maestro Gustavo López ayudaría a su joven tocayo Gustavo Múnera a definir mejor el camino que desde niño había decidido seguir. Tal vez el maestro vio en el aprendiz mejores trazos de pincel que moldes de arcilla, pero las manos son solo el instrumento, y la mente de un creador siempre está lista para sorprender. Con la academia llegaron grandes amigos que, como él, buscaban su lugar en el arte, y posteriormente un camino alterno que decidió explorar, la publicidad. Estuve 5 años con Gustavo López como profesor. En ese entonces no habían las posibilidades que hay ahora, que era de cambiar de profesores, y de escultura era el mismo profesor que de pintura. Es grato dar con una persona tan maravillosa como fue el maestro Gustavo López. Gustavo López puso toda su fe en mí. Desde que yo entré, él le gustaba lo que yo hacía. Entonces me daba los retratos de unas personas que había que hacer. O sea, me estaba colocando en un sitio privilegiado. En la escultura me ponía mucha atención, pero más que todo en la pintura. Enfatizó mucho de que yo fuera buen artista, pintor. Y así transcurrieron todos los años en la universidad. Yo ya llevaba 5 años, ya era un muchacho con ganas de plata. Me conquistó una agencia de publicidad, y esa agencia de publicidad me llevó para allá. Empecé muy abajo, pero fui escalafonando ya como ilustrador, como creador a lo último, y no tanto sino que pasé de una agencia en otra agencia. Si algo tiene claro Gustavo Múnera es su amor por la pintura y la escultura. La pasión que siente por ambas no le permite separarlas de su ser al momento de crear, y un boceto de lápiz o pincel puede posteriormente convertirse en un modelo en terracota. También es difícil definir un tema, y no por la escasez de ideas, sino más bien por la abundancia de ellas.
El creador no es ajeno a su realidad y como tal su obra es un reflejo del contexto que lo rodea, de su historia, sus pasiones o sus intereses. El nacimiento de una obra siempre llevará consigo un poco de la vida del artista. Yo me siento aquí en mi escritorio y me pongo, saco el blog y empiezo a pensar en figuras que sean propias para lo que yo pretendo, tanto en la pintura o en la escultura, y si es una obra monumental, pues mayor razón. Pasa de que yo boceteo, cambio y paso a otro comportamiento, a otra idea, y hasta así voy saliendo con lo que yo pretendo. De esas tales 5 o 6 bocetos que yo hago, escojo una, que esa ya sirve, ya es para la pintura o como para la escultura. Uno va seleccionando más o menos diciendo qué es propio para la pintura o para la escultura. Entonces está la oportunidad de bocetear, que es la idea. Boceteo mucho y me gustan mis bocetos, todos los conservo, porque cuando estoy escaso o tengo, no es que sea falta de inspiración, sino que pretendo como ponerme en un plan trabajo, entonces saco todos mis bocetos y de eso selecciono uno. Por eso es que mi pintura es tan diversa. A veces hago el tema religioso, tanto en la pintura como en la escultura. El tema según las exigencias. Cuando llegando Navidad me preocupo mucho por el tema religioso, tanto en la pintura como en la escultura, porque en pinturas he hecho obras grandísimas de nacimientos. Pero en la escultura cojo cualquier tema, de la mitología griega, que me gusta mucho, temas cotidianos. Hay mucho tema, hay mucha tela de que cortar. No se puede desconocer la importancia del estilo en el momento de interpretar una obra, y es que la historia del arte se ha escrito a la par de la historia de las civilizaciones, y por ello la figura humana cobra real importancia en el desarrollo profesional de un artista. La obra de Gustavo Murera es particularmente clásica. La figuración sale a flote para representar o simbolizar su universo personal por medio de formas reconocibles, y aunque la interpretación no pierda subjetividad, las líneas en 2 o 3 dimensiones son amenas frente a la retroalimentación de quien las observa. Pero la abstracción no es esquiva para el maestro. La exploración siempre será una característica presente en la mente ansiosa de un creador. Mi estilo es obvio, figurativo, muy realista. No me siento capaz como de cambiarle una pierna más grande, otra cosa, o sea, desdibujar. Apenas últimamente lo estoy haciendo, pero siempre he manejado la creación con tema de la realidad. Entonces, imagino las cosas, si es en barro o en pintura, los voy modelando a sus necesidades, que es, no quiero llegar sí he llegado a estilizamientos por ahí, pero muy poco. Me enamora más que todo la realidad, tanto como la pintura como la escultura. Tengo un grandísimo amor por los dos estilos, porque tan pronto estoy yo pintando, se me viene a la mente una necesidad de trabajar el barro. No sé si es por el amasado, porque me siento cansado, porque cualquier cosa, entonces recurro al barro. Lástima que el barro, de eso volvemos a lo mismo, lástima que no se puede vender, porque mucha gente no compra barro porque se le quiebra, que la muchacha le quebró la pieza, le quebró la mano, cualquier cosa sacudiendo, entonces eso tiene poco salida. Pero sí existe la posibilidad de que personas muy buenas manejan
el tema del bronce. Y aparte del bronce, si quiere más economía, entonces puede manejar en resina plástica. Entonces, estoy en medio de esas posibilidades, siempre y cuando haya modo económico de solicitarlo. Un gran artista es un gran explorador. No hay un camino rápido hacia la perfección, pues solo la experiencia trae consigo la definición del estilo y el manejo de la técnica. El barro es tal vez uno de los materiales más antiguos utilizados para la modelación en la escultura. En este punto nuestro escultor reafirma su pasión por el arte clásico y aunque en el camino también ha utilizado otras técnicas, la terracota es una de las predilectas. Igualmente la pintura es diversa tanto en el estilo como en la técnica. La esencia de la obra sigue estando en la interpretación, en la vida que el autor plasmó para inmortalizar la escena o el momento que quiso narrar. En mi historia de estudios, yo hice cerámica. Esa cerámica yo la aplico mucho en mi escultura. Por ejemplo, este nacimiento es coco por dentro. Yo voy levantando las paredes y no me gusta que la obra no vaya a correr el riesgo de reventarse por alguna razón. Ahora los barros son muy preparados y entonces me da miedo que una pieza, me pasó mucho al principio ya cuando empecé a modelar, entonces se me reventaba. Entonces todo lo que yo hago es coco, llamémoslo así, vacío. Y así me doy más seguridad a mí mismo porque pienso que me acomodo a un estilo. ¿Me entiendes? Ya ponen una cosa de pie, unos muchachitos de pie, por ejemplo, los bailarines de boyacenses. Simplemente hago la coca así, la alzo, la manejo y en los pies que me da tanta dificultad pongo unos tarritos sosteniendo la pieza y hasta que se seque y se complique, son los pies, por ejemplo. El material es barro, siempre modelo en barro. Hay cantidad de obras hechas que lástima que no se ven, pero yo sí quisiera en un futuro que haya una escogencia de obras porque el barro resiste. El barro es bueno, inclusive a la intemperie. Muero de ganas de pronto hacer una escultura monumental, ojalá me la pidan, que sea hecha en barro, cocida en barro, pero poco, yo creo que no se ve. Hasta ahora nadie ha hecho figuras en barro cocidas y puestas normalmente al público. Un artista es más que un ser humano común, es un soñador, es un creador, un narrador de historias que solo su obra puede contar. La mejor manera de reconocer a un artista es a través de su obra. Nada mejor que las formas plasmadas para darse cuenta que el don existe y que el pincel y las manos que moldean son la herramienta perfecta para que la mente soñadora traduzca al plano real el universo que solo el creador pudo imaginarse. La obra representa una anécdota del presente, del pasado, del futuro. Es una manifestación tangible de lo reconocible o lo irreconocible, pero siempre una traducción de lo que el artista soñó. Gustavo Müller ha dejado huella. Gran parte de su obra ha traspasado las fronteras de nuestro país con un destino hoy difícilmente definido. Otra parte se concentra en su taller y algunas se mezclan con el paisaje de lugares cercanos. Hice un viaje a Boyacá, me enamoré de personajes como esas que plasmo, ellos son bajitos, gorditos, llenitos de ruanas y cada vez los hace más gordos, yo les exageraba mucho más. Entonces llegué precisamente a hacer apuntes que los tengo por ahí conservados y después salieron las esculturas. Un alcalde, que no me acuerdo, el alcalde de Guatapé, nos convocó a varios artistas. Resultó que me dio por hacer un tema
me pidió un tema de una escultura. Es más, yo quería presentar un tema de los boyacenses que se llama Tarde de Domingo. Es una parejita con su guitarra en mano y canasto. Pero me dijeron, no queremos ese tema, es muy linda la escultura, pero queremos otro tema más propio, como de agua. Y entonces me dio por hacer El Surfista. Ese es la historia, se realizó en pocos meses y es una ola inmensa donde aparece encima el surfista. No mucho más que decir, la obra está en cemento y la figura, la escultura está hecha en resina plástica. La escultura se llama Disciplina, que es el que escogieron, que está con el niño así, alzando el dedo. Y la Indisciplina, el otro que se volteó para atrás del pupitre a contar la película del compañerito, que eso es muy usual. Yo me lo imaginé, no tuve referente alguno, sino de mi vida anterior, de lo indisciplinado que era. Y me tocó plasmarla ahí. En la clínica El CES tengo un mural de 5 o 6 metros de largo. El tema es sobre la salud. El tema principal está ahí, es unas manos de un médico con guantes sosteniendo un niño recién nacido que se le ve todavía el cordón umbilical. Y es la historia toda sobre la medicina, desde los primeros comienzos de los personajes que son famosos, que hicieron historia en la medicina. A todo le hice su retrato. No hay límites para la creación cuando la inspiración se hace presente. Cuando la idea llega, tal vez el material más simple ante los ojos de otro es para el artista el idóneo a la hora de manifestarse. La esencia radica en lo que el artista quiso transmitir, pero el arte no desconoce su subjetividad y la interpretación nunca restará importancia frente al valor general de la obra. Para Gustavo Múnera, su obra representa un poco de él, de lo que piensa, de lo que siente, de sus pasiones, de cómo interpreta el mundo que lo rodea y de cómo quiere contarlo. Yo pienso, muchacho, que es el gozo que yo siento, la necesidad de pensar que va a ser una buena pieza, que va a gustar, y me siento satisfecho cada que yo termino una pieza en pintura o escultura. Me siento feliz de poder transmitir ese Gustavo Múnera que hay en su interior, en la misma pieza. Por eso es que le doy vida. Me imagino que yo cojo un ladrillo, voy a la ladrillera y me regalan ladrillos enteritos, y hay muchas piezas que a la vista son piezas que son inspiradas en un ladrillo. O sea, yo cojo el ladrillo y le doy vida. Eso es mayor razón de que lo que yo estoy haciendo, la gente la perciba y se comunica mi verdadera intención de darle vida a una cosa ahí que de pronto pues puede ser muy buena fuente de inspiración. Cada obra tiene su propio universo, su propio significado y por ende es particular en su interpretación. La revelación de la idea es el resultado físico pero no gratuito de lo que el autor imaginó antes de hacerla real. En su taller, Gustavo Múnera alberga cantidad de historias, diferentes en las formas, en el espacio físico, temporal y contextual. Con cualquier figura por ahí creo que es más fácil comunicarles lo que sentí yo haciendo una paloma que se llama Paz Atrapada, que es el tema actual. O coger la desfiguración de una manzana, que es el manejo de la manzana, la partida. Entonces no lo quise partir la manzana, sino le busqué otra forma de mostrar, y etcétera, etcétera. Ese personaje que tenemos ahí, que está boceteado, que le falta una pierna ya, que de tanto rodar
Eso está inspirado en griego, en este Hermes, que era el mensajero de los dioses. Entonces, como mensajero lo puse en una bicicleta, pero él le robó a los grandes dioses las flechas a uno y al otro le robó el trono, el cetro, que ya rodó también por ahí. Pero me encanta ese tipo de cosas que muchas veces la gente no las entiende, pero hay que entrar a explicar, y es bueno ver que me facilito como tratar de hacer eso para impresionarme más que todo yo mismo, que es lo que yo quiero, es que mi obra, si va a trascender, si tenga mi sello ahí. El camino del arte tiene un punto de partida, pero tal vez no una meta final. Y no se trata de que no se tenga claro hacia dónde se quiere llegar. Se trata de que el artista no está dispuesto a parar. Solo cuando su cuerpo y su mente no se lo permitan, el camino habrá terminado, pero la historia no. En ese punto la obra seguirá viva para inmortalizarse e inmortalizar a su creador. Hasta que Diosito me quita el manejo de mis manos y de mi mente. Pero si me toca hasta finalizar mis años sentado o acostado haciendo obra, ahí estaré, porque es que es una verdadera pasión. Salgo de aquí y me pongo a hacer cualquier cosa, algo se me ocurre.